Hola, buenas noches. Noche de miércoles a jueves, hoy desde Madrid, confirmado de noche. Hoy tenemos sistemas, hoy va a ser de esos programas que a veces hemos hecho en alguna ocasión un poco más teóricos, digamos, cuando la información a veces y el análisis es escaso, como en días como hoy, pues toca a veces tirar, digamos, un poco más del análisis de las cosas que vemos y cómo interpretamos desde aquí algunas de las situaciones. Y no en vano, lo que nos da la sensación cada vez más, y vamos a intentar explicarlo en el programa de hoy, también hablaremos de los temas que consideramos de interés, es que la clase política parece que es como un ente que no ha evolucionado. Parece en cierta manera, y hablamos de la clase política en general, todo lo que engloba. Ya hemos hablado días anteriores, por ejemplo, de temas de asesores, etcétera, etcétera. Parece un mundo cerrado, un mundo que no tiene la capacidad, obviamente, de gestionar nada, y lo peor, que se creen por encima del bien y del mal. Empezaremos hablando en titulares, obviamente, de la cárcel para Griñán. Sabía las irregularidades y de esa sensación, vamos a decirlo así, de que desde el gobierno hay que salvarlo, porque Griñán forma parte de esa clase política, son seres privilegiados. Dios mío, no vayamos a meter en la cárcel a uno de los nuestros. Ese será nuestro primer tema. Luego hablaremos de esos movimientos, de lo que algunos creamos que puede ser la nueva política. Y estamos hablando en este caso, como pueden imaginar, de Ayuso, que parece que busca en la izquierda no convencerlos de que la voten, sino generarle confianza para que la voten, que es un tema muy diferente. Y así es cuando consigue, como consiguió en las últimas elecciones, dar ese salto hacia adelante, porque la gente al final lo que busca no es ser convencidos, sino lo que buscan es líderes que les generen confianza para que gestionen el dinero público. Y ese matiz, creemos importante, para algunos separa la antigua y la nueva política. Luego nos iremos a hablar, que tiene un poco de vista en relación de las formas, digamos, porque todo el programa de hoy va dedicado a eso de si la clase política en España no ha evolucionado. Primera ministra de Suecia ha dimitido tras confirmarse el triunfo de la derecha. Claro y rotundo. Cosa importante, y eso para que vean que a veces incluso nos infravaloramos en este país. Suecia, que saben, el adalid de todas las cosas del mundo, pero los resultados finales han salido hoy. En España hubieran salido a las 10 de la noche del mismo domingo. Y eso son cosas que a veces no valoramos, que se hacen muy bien en este país. También hoy ha salido de que ya se avanza que la recesión llegará seguramente antes de final de año. Aquí lamentablemente lo llevamos diciendo desde hace muchos días y es una noticia, no sabemos si la palabra es triste, porque al final pondrá a todo el mundo en su sitio. No hablamos de la gente que lo va a pasar mal, sino obviamente la clase política que va a ser incapaz de gestionar una situación dramática como la que viene. Y va a ser un buen momento de poner delante del espejo a muchos políticos que siguen, como diciendo, viviendo en un mundo aparte. Luego nos daremos un pequeño paseo por Cataluña, donde la ANC, como hizo en el 2015, saben, aquella, la Asociación Nacional de Cataluña, que pide la independencia para el 2023. En fin, un detalle que nos ha parecido muy curioso. Lo han puesto en un tuit, ha tenido 200 me gusta. ¿Se acuerdan cuando decían, que eran millones y millones y cientos de millones? Pues 200. Cuando lo hemos mirado eran 200 y pico. Vamos a ser sinceros, no les quitemos el pico. Pero la realidad es que son propuestas ya ridículas y solo hay que pasearse por Cataluña, preguntar a la gente, cosa que algunos tenemos la mala manía de hacer, y escuchar que aquellos que apoyaron todo este proceso, muchos de ellos ya están hasta las narices. Se han sentido engañados, a pesar de que otros sigan inventándose historias y sigan creyendo que las cosas van bien. Finalmente entraremos, para cerrar, digamos, el tema este de qué es la clase política, un ente que no ha evolucionado, en un tema que hemos comentado en el segundo café y un incidente que hemos tenido hoy en el Congreso, y que como mucha gente nos ha preguntado por privado exactamente qué ha pasado, al final hemos dudado, ¿vamos a explicarlo o no vamos a explicarlo? Y hemos pensado, me cachis en todo. Digo, pero si aquí lo que hacemos es intentar ser transparentes y explicamos las cosas, ¿por qué no vamos a explicar las cosas como han pasado, las que nos hemos visto envueltas hoy? Que creemos que es una historia porque da un reflejo claro de la realidad de la clase política, de lo que engloba la clase política. Algunos, sinceramente, nos ha sentado fatal, nos ha puesto el estómago mal y nos ha tensionado, cosa que quien nos conoce lo sabe. Yo siempre tengo la manía de decir que hace años que no me cabreo, pero cuando me cabreo tengo una mala hostia
que no pueden ni imaginársela. Y hoy ha sido uno de esos días, quizá, donde el cabreo ha sido más evidente, y en la reflexión posterior de decir, te quedan en vena, vamos a decirlo, situaciones que te parecen tan sumamente retrógradas, tan sumamente kafkianas, que creemos que es bueno que la gente las escuche y luego cada uno valore. A lo mejor somos nosotros la gente extraña que no deberíamos estar en el Congreso y deberíamos estar dedicándonos a otras cosas, pero realmente cuando ves una situación como la que ha acontecido hoy, pues te quedas un poco con la cara de no entender nada. Obviamente te da cierta vergüenza ajena y entiendes gente que, por ejemplo, no nos sigue en el programa, y lo decimos con toda sinceridad, con la que hablas, obviamente, que te habla de la clase política con un desdén que a veces dices, no, pero si en la clase política hay mucha gente que es buena y honrada. Pero claro, pensamos que si situaciones como la de hoy nosotros nos hemos tenido que encoger el estómago y sacar la mala hostia, imagínense una persona, con todo el respeto, que no está metido en estos líos, que no habla cada día de política y que lo hubiera visto como una cosa marciana. Creemos que va a ser una historia interesante y que os vamos a explicar al final del programa. Hoy, como decíamos, la idea es un poco hablar de que esa clase política, que es un ente que no ha evolucionado, y lo vemos obviamente en el caso de la sentencia firme del Tribunal Supremo, donde queda claro que Griñán sabía las irregularidades y no hizo nada. Condenado, si no equivocamos mal, a 6 años de cárcel, y donde parece que pende el tema del indulto de una forma cuasi inmediata. Recordemos que si Griñán fuera un ciudadano como ustedes o nosotros, con una condena a 6 años firme, pues entre hoy y mañana debería ingresar en prisión. Aquí parece que se va a intentar todo lo posible. El PP ha pedido, por cierto, que ingrese en prisión, porque lo que queremos algunos, y lo hemos comentado al mediodía, y lo hemos comentado en múltiples programas, que la esencia de la democracia es cuando todos tenemos las mismas oportunidades. Cuando todos, sea por talento, sea por lo que sea, por oportunidad, aquello que llamamos ventana oportunidad, tenemos las mismas opciones. Y nosotros muchas veces lo hemos comentado. Por ejemplo, en el caso de este canal, nosotros pululábamos por el mundo. Empezamos, tuiteábamos, hablábamos, escribíamos, es cierto, en diarios sobre política desde hace unos cuantos años. Un día nos llamaron, en este caso Javier Negra, que hay que decirlo todo, nos entrevistó, le dijimos, y nos acordamos perfectamente, queremos entrevistarte por una cosa que has publicado, no sé qué, y como a nosotros no nos va la parte esta pública, vamos a decirlo así, claro, dijimos, no hacemos entrevistas, cosa que por cierto negamos a otros medios de comunicación, incluidas televisiones. No nos interesa porque no estamos aquí para que nos pongan una estrellita. Y bueno, nos dijo, no, serán 2 minutos, acabaron siendo 15. Ese programa tuvo 100 y pico mil visitas y entonces empezamos a hacer 1 vez a la semana, 2 veces a la semana. Bueno, la historia ya saben cómo va. Al final nos animó mucha gente a seguir haciéndolo. Intentamos desde el primer momento, y siempre ha sido así, no sabemos si la palabra es ser independiente, pero no vincularnos obviamente a ningún partido, a pesar de que en alguna ocasión nos lo habían ofrecido. No escribiremos nuestras memorias, no sufran, porque serían muy aburridas. Y la realidad es que aquí estamos. Nosotros a veces nos hace gracia porque alguna gente nos define como, vamos a decirlo un poco exageradamente, para quien no lo entienda, como gente de Estado, en el sentido de que no nos importan los partidos políticos, simplemente opinamos lo que vemos, explicamos lo que sentimos, e intentamos a veces, que alguna vez nos lo echan en cara, dar incluso consejos a todos los partidos. Hemos dado el otro día incluso uno hasta a Bildu. Pero bueno, cada uno entiende la política de una manera. Para nosotros en este sentido es una manera de expresarnos y de intentar que la política sea afable para todo el mundo, y en ese camino queremos seguir. Y como decíamos, cuando tú analizas la política de una manera independiente, sin pitos partidistas, sin soflamas, que esa es una palabra que utilizamos a veces en el canal, pues lo que intentas es plasmar que todos tengan las mismas oportunidades. Oiga, que alguien quiera hacer mañana un programa como el nuestro, que lo haga. Ya será si es capaz de hacerlo o no es capaz de hacerlo. Pero creemos que es importante tener esa disposición para poder hacerlo. Y está claro que aquí Griñán parece que no va a tener el mismo trato que tendríamos el 99,9% de los españoles. Porque la clase política vive en ese mundo aparte. En ese mundo de fantasía en muchas ocasiones,
que les hace perder el contacto con la calle. Y en el caso del gobierno, cuando intentan tener el contacto con la calle, porque algún asesor les dice, ¡ay, Pedro, don Pedro! Diríamos excelentísimo, luego explicaremos la anécdota. Excelentísimos don Pedro, hay que tocar la calle, que esto se nos va. No se preocupen, nos vamos a la calle, vamos a Sevilla, que allí tengo amigos, bronca y que le bote chapote. Suspendidos los actos en la calle. ¿Queremos ir al funeral de Isabel II? Mierda, nos ha venido el emérito. Oye, decir que están cabreados en la Casa Real, que están con nosotros, porque eso funciona así. Y Sánchez sigue esperando a ver si recibe la invitación, porque el gran problema al final es que a Sánchez no lo han invitado al entierro. Y queda muy feo, seamos sinceros. Todo el mundo conoce, obviamente, suponemos, gente que se ha casado en la vida y tú puedes querer mucho a alguien o lo que sea. Ya no hablamos de amantes y rollos de estos, que saben que últimamente estamos muy juguetones con estas palabras. Y hombre, y si no te invitan, pues tú no vas a una boda. Vamos, nos parece de cajón. Si no le invitan a alguien, no va a la boda y se presenta y dice, no, es que yo soy el presidente de la escalera donde vive el señor, la señora o la pareja, que viven en pecado. Porque según la portavoz del gobierno saben que todo eso es pecado. Pero claro, parece que la realidad no es así. Sin invitación, pues ni vas a la boda de un vecino, ni vas obviamente al entierro de una reina. Y parece que aún esperan y desean recibir esa invitación, pero fíjense, la fuerza que debe tener el presidente Sánchez y este gobierno, que hemos dicho más de una ocasión, que dentro de España es escasa, pero es que fuera de España es ridícula. Nadie quiere saber nada de él por una cuestión fundamental, porque no saben ni quién es. Y esto es algo que hay que trasladar con claridad. Sánchez, fuera de España, es un fracasado desconocido. Los países de fuera lo que ven es, oiga, ¿cuál es el último país en la Unión Europea en estadísticas de empleo, todo esto? España. ¿Cuál es el último país en datos económicos? España. Y no se quedan ya con el nombre ni del presidente. De ahí muchas veces las confusiones incluso con su nombre, porque la realidad, para desgracia de este país, que lo que se asocia es que va mal es el país. Porque al final, y es obvio que en democracia, y esto es algo que algunas veces nos da rabia escuchar algunas opiniones de que, ¡ay, este no es un presidente legítimo! No, que nadie se equivoque. Este presidente claro que es legítimo. Ha recibido votos, ha hecho pactos que es legal hacer y gobierna. Otra es que sus votantes en las últimas elecciones reflexionen tras este periodo y vean que aunque, como explicaremos ahora con el tema Ayuso, aunque sean socialistas de toda la vida, este señor y este equipo de gobierno no genera confianza ni al mercado, ni a la sociedad, ni a las empresas, ni a los trabajadores, ni a nadie. Quizá a los sindicatos, vamos a decirlo así de claro, y tampoco queremos que a todos, pero eso es algo que hay que tener cada vez más claro. Porque lo hemos dicho, en la política que nosotros denominamos moderna, y no vamos a tirar de ningún manual, porque todos estos politicólogos y toda esta gente saben que se leen muchos manuales y son muy listos, pues nosotros pensamos que hay dos maneras de enfocarla. La tradicional, que es que el votante esté convencido. Es algo muy tradicional, lo hacían desde los regímenes dictatoriales, de convencer a la persona con promesas, lo que sea. Ahí no vamos a entrar, hay mil maneras de conseguirlo. Nosotros te vamos a convencer, recuerden aquel eslogan que lo citamos también ayer de Adolfo Suárez, puedo prometer y prometo, todas esas cosas que están muy bien. Pero en una sociedad informada, en una sociedad donde la información transita muy rápidamente, creemos algunos, lo importante muchas veces no es convencer a nadie, porque tú lo puedes convencer una vez, pero por ejemplo un votante socialista al que Sánchez le hubiera explicado milongas y ve que ahora se está hundiendo, por ejemplo, alguno que habría, algún autónomo, algún pequeño empresario, se da cuenta de que eran todo sarta de mentiras, mientras el señor vive a cuerpo de rey. Y entonces aparece lo que nosotros denominamos nueva política, que es en este caso representado, y algunos se va a pensar aquí cosas raras, criticábamos, por cierto, para que vean que intentamos, cuando hay crítica también, vamos a hablar de Ayuso, cuando esa chorrada, vamos a decirlo así, que pensamos que es que Miguel Ángel Rodríguez estaba de vacaciones o se había ido demasiado temprano a casa, aquello los 3 días de luto en Madrid, que no se entiende en ningún lado, seamos sinceros, y hay que criticarlo, porque es un grave error, porque no tiene nada que ver, Peter, es una falta, pero ella sí que juega la nueva política en el concepto. Y ella no busca convencer a nadie, no. Ella busca generar confianza en los votantes, aunque sean de izquierda o de donde sean. Porque ella no quiere un votante que se ate a ella por una promesa falsa
o porque la ha convencido que ella es muy lista o muy brillante, no. Ella lo que quiere es que vean los hechos, porque eso es la importancia de gobernar, y ahí es donde Sánchez se equivoca, que estando gobernando podría hacer hechos para reforzar la generación de confianza y no es capaz de hacerlos. Ayuso genera hechos, por ejemplo, la bajada de impuestos, todos los temas estos, las bonificaciones, etcétera, etcétera, la dinámica incluso en el tema, por ejemplo, la restauración durante la pandemia, todo eso son hechos reales, que la gente al final dice, oiga, ¿yo qué quiero? ¿Alguien que piense como yo 100% o alguien que me solucione los problemas? Y al final, la profesión del futuro, y decimos tirando flores a quien sea, esto que lo quiere interpretar, que lo interprete obviamente, nosotros siempre hemos pensado que es solucionar problemas. Porque la gente en una sociedad tan informada, en una sociedad donde también es muy importante, no lo olvidemos, la facilidad, la docilidad, cuando hay un problema, la gente se pone nerviosa. Cuando hay un problema, la gente no tiene esa capacidad de sufrimiento. Y entonces es cuando vienen las estupideces, y entonces es cuando necesitas una figura, algunos le llaman liderazgo, para intentar gestionar esos malos momentos de la mejor manera posible. Es cierto que en algunas ocasiones esas soluciones son complicadas, no lo vamos a obviar, y es cierto que muchas veces pueden ser quirúrgicas. Pero fíjense, cuando alguien consigue cifras como las que consiguió Ayuso en aquellas elecciones y parece va a repetir o aumentar más, es que realmente tiene muy claro que la nueva política es la que es y las cosas no son como antaño. Porque luego aparte hay un tema de mentalidad. Por ejemplo, hoy han salido los resultados definitivos de las elecciones en Suecia, que hablamos el otro día por encima, y ha dimitido la primera ministra tras confirmarse el triunfo de la derecha. Dos detalles importantes, tres vamos a explicar. Primero, que es muy curioso, pero es algo a valorar en España, que a veces nos da esa sensación de que no nos queremos suficiente, la autoestima como país. Fíjense, en España, la noche del domingo ya tendríamos resultados. En Suecia, la vanguardia del mundo mundial, la sociedad más moderna, como podríamos decir, pues han tardado hasta el miércoles. Puntito a favor de España. Eso se gestiona muy bien. Luego el tema que tiene en vilo a veces a gente, digamos, un poco más allá del PP, sería obviamente Vox, que dicen, ven como en sociedades como la sueca, partidos paralelos al nuestro han conseguido imponerse, porque la gente allí está más avanzada y no tiene miedo a nosotros. Hay una parte que es cierta, nosotros lo hemos dicho desde el primer día, aunque eso nos ha llovido críticas por todos lados, Vox es un partido democrático, y lo insistimos 40 y 50 y 100 veces. Se mueve en un espectro más democrático que otros partidos que están en el Parlamento y en el Congreso. Eso creemos que es indudable. Lo que sí que debería tener claro Vox es que la sociedad sueca no es la sociedad española, vamos a decirlo así de claro, y la situación actual en España de los movimientos de Vox, en el caso obviamente de la salida de Macarena Olona y los movimientos, digamos, más hacia esa parte más elevada, digamos, del rango del 6-10 que pueden tener, pues parece que no acaba de sumar, porque estamos ante una sociedad que por mil defectos o lo que sean, siempre se ha buscado el centro como referencia. Suecia, como decimos, dimite la primera ministra, y eso en el fondo es la constatación de que hay situaciones en ciertos países donde los políticos saben que a la política se tiene que venir llorado, que es otro de los defectos que vemos en este país. No es lógico que en este país, si no vamos a hacer ahora historia de la clase política actual, pero podemos citar a algunos de los últimos líderes. Alguien copie una tesis doctoral y siga de presidente. No es lógico que una vicepresidenta tenga 3 másters falsos. No es lógico que el ex líder de la oposición, estamos hablando obviamente de Casado, apruebe solo menos de la mitad de las asignaturas en 4 años de derecho y luego cuando es secretario general de las Juventudes del PP apruebe en un año el resto completo. No es lógico. Porque parece una tomadura de pelo. Parece, insistimos, en que la clase política y todos aquellos adyectos que se juntan a ella tengan derechos diferentes al resto. Nos gustaría, nosotros lo pedimos el otro día en el Congreso, y nos lo ha negado obviamente Meritxell Batet, una cosa que nos comentó una hormiguita que nos parece muy interesante.
¿Por qué, igual que en las empresas, no se compulsan los títulos de la gente de los títulos de los políticos? Vamos a decirlo así de claro. Es decir, ¿por qué los políticos no se quedan compulsados sus títulos de, por ejemplo, una licenciatura, etcétera? Porque creemos que sería bueno, sano y correcto, por citarlo con claridad, que supiéramos cuántos años ha tardado un ministro en sacarse la carrera, si la tiene. No hablamos de ICETA, obviamente, que no vale lo de estar todos los años haciendo primero. Pues son cosas que en una empresa privada es básico y elemental. Y a un funcionario, por decir algo público, se le exige el título para compulsarlo si se presenta una oposición, por ejemplo, licenciado de grado. ¿Por qué un ministro puede decir que soy licenciado en 12 carreras y no poder ver el puñetero documento que lo acredita? ¿Que hay que esconder algo? ¿Que quizá algún brillante ministro o alguna brillante ministra que alardea tardó 10 años, 8 o 9 en sacarse la carrera? Ojo, que cada uno puede hacerlo en el tiempo que quiere, la vida de cada uno es individual. Pero pensamos que en política no solo hay que ser honrado, sino sobre todo a veces parecerlo. Porque el problema es que cuando la situación es más o menos buena y las cosas van como van, pues oiga, pues al final dices, bueno, ponemos un tonto al mando, pero esto funciona como una churrería. Pues las cosas funcionan. Pero cuando la situación se pone en una crisis y ya están hablando de recesión antes de final de año, pues la realidad es que crees, o algunos pensamos, ojo, estamos muy equivocados, que lo fundamental sería que al mando estuviera la gente más preparada. No aquellos que han estado desde que tenían 17 años en el partido y no han trabajado en su puñetera vida, nunca han sido autónomos, nunca han tenido una empresa, nunca han hecho una oposición. No. Pensamos en gente preparada, que sepa la realidad, que sepa lo que vale bajar al supermercado y comprar cosas básicas. También que vaya en el metro, que a lo mejor puede ir con la ministra Llop y escuchar las conversaciones sobre el Consejo General del Poder Judicial, porque saben que en el metro se pegan unas conversaciones. El otro día íbamos en el de Barcelona y estábamos hablando también de la realidad sociopolítica de los faisanes. Yo qué sé, porque realmente dicen cada tontería que uno no acaba de entender. Ese alejamiento de la política, de la realidad, que lo peor es que a veces atrae a gente al mundo político porque creen que es un chollo y ven que tienen unas ventajas por moverse en ciertas esferas que jamás tendrían en la vida privada. Y ven además que ese compromiso con la política les permite acceder a unos lugares que jamás tendrían acceso. Ya estamos pensando obviamente en esa catalanización de la política española. Estamos pensando nuevamente en la ANC, ¿saben? Esa organización que se ha dedicado a... íbamos a decir una bestialidad, pero de momento nos gustaría mantener el canal, pero que se ha dedicado, digamos, a putear Cataluña y hundirla en la basura, vamos a decirlo así, gracias al apoyo obviamente político. Pues esta asociación, recordemos, la que ha tirado adelante todas las manifestaciones, esas que había 100 millones de personas en Cataluña manifestándose, en fin, ya saben las cifras, que en el 2015 dijo que iban a declarar la independencia y ahora ha dicho que en el 2023 van a declarar la independencia, obviamente. Y aquí no vamos a defender al gobierno de la Generalitat, que más faltaría, porque son cómplices de toda esta situación, aunque ahora estén reculando para intentar mantenerse en el poder, lo cual es muy triste porque han engañado a mucha gente, pero ya ellos, sus votantes. Pero la realidad es que lo ha rechazado de plano, pero es que el detalle que hemos comentado en los titulares es que han puesto la nota diciendo la independencia en el 2023. Cuando lo hemos mirado tenía 220 y pico me gustas. Perdón, con todo el respeto, Saco yo una foto mañana haciendo la vertical y seguro que tengo más de 1000. No sufran que no voy a hacerla, que no sé hacer la vertical y quedaría un poco feo. Pero esa es la triste realidad, que esta gente se ha forrado durante todos estos años de dinero público, como ha salido en más de un medio en Cataluña, no de los prostituidos que vuelven a ser amigos de la Generalitat, sino en los otros, en los serios, no en los vendidos. Y esa es la tristeza de la situación en Cataluña, que lo importante era acercarse al poder, porque en el poder se está muy calentito y se vive muy bien. Y engañan, si es necesario, a la gente,
Y a veces incluso creemos que tienen una sensación de superioridad moral que algunos no acabamos de entender. Saben perfectamente que nosotros desde estamos en el Congreso hace 4 o 5 meses, pues a veces lo hemos comentado, pues son situaciones a veces un poco incómodas, porque uno que viene de la empresa privada, incluso este canal obviamente, pues tiene las cosas muy claras. Vamos a decirlo así, no vamos a darles un discurso ahora de gestión empresarial, obviamente, pero tienen las cosas bastante claras. O al menos eso creemos. Tampoco nos ha ido mal en la vida, pero bueno, en fin, cada uno puede tener así. Hoy nos ha pasado un incidente muy curioso que hemos comentado a la mañana por encima, pero luego ha habido bastantes peticiones de gente por privado y nos ha dicho, explícanoslo, y al final, pues preferimos explicarlo en público. Y vamos a explicarlo con todo detalle. Sé que alguno se va a cabrear, alguna se va a cabrear. Bueno, mañana cerraremos la puerta del despacho, que no nos moleste nadie, pero vamos a explicar un poco el tema. Como saben los oyentes que más escuchan el programa, hay un diputado del Grupo Mixto, el señor Pablo Cambronero, que está vetado por el Grupo Mixto, que apoya, por ejemplo, desde los diputados de Navarra o los diputados de Canarias a la CUP, para que sean portavoces en vez de ser el diputado Cambronero. Ellos dicen que es una rotación, pero en más de 12 meses, que ya debería haber rotado 2 o 3 veces como portavoz, jamás ha sido elegido. Hasta aquí, bueno, la situación, el concepto inicial. Desembarcamos algunos en el Congreso, lo explicamos en su momento, intentamos buscar un consenso, fuimos recibidos con insultos. Bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiera, nosotros nos pareció sorprendente, entre nosotros nos entró por un eje y nos salió por otro, y seguimos trabajando, buscando la sintonía con la gente, como hemos hecho, invitando a mucha gente al Congreso. Oyentes, quien quiera venir, solo nos lo tiene que decir y nosotros los invitamos. Hay muchos que han venido, escuchando las preguntas de la gente, trasladándolas al Congreso y convirtiéndonos en el único recurso que en aquel momento teníamos, es decir, hacer preguntas al gobierno, aunque se las pase mucho por el forro como las últimas, pero bueno, trabajamos porque pensamos que el servicio público es esforzarse y trabajar en ese campo. De cara a las elecciones que vienen en mayo, pues empezó los movimientos en el Grupo Mixto y tras nuestras repetidas quejas conseguimos a través de un escrito, nadie se piense que Meritxell Batet dice un día intervenga Pablo Cambronero en el debate del Estado de la Nación porque le parece bien, sino es una petición formal que se hizo bien estructurada, todo hay que decirlo, vamos a decirlo con claridad, no es el trabajo de media hora. Y a partir de ahí, pues insistimos en la necesidad de poder intervenir por los derechos fundamentales de un diputado, que es igual que cualquier otro diputado en el Congreso. La semana pasada, el portavoz actual del Grupo Mixto, el señor Sergio Sayas, de Navarra Suma, aunque no sabemos exactamente en qué partido está ahora, pues llamó al diputado y le dijo que este mes que él era el portavoz, no sabemos si acordado con otros miembros del Grupo Mixto, iba a aprobar todas las iniciativas. Por ejemplo, preguntas, peticiones de informes necesitan la firma del portavoz, digámoslo así de claro. Intervenciones en plenos necesitan la firma del portavoz. Nos reunimos con el diputado y decidimos pues plantearle una pregunta sencilla para ver si era cierto, porque en política, nos guste o no nos guste, las promesas a veces son muy ventosas, vamos a decirlo así. Hicimos una pregunta, creo recordar, el viernes o sábado, solicitando un informe muy curioso, que es de la manifestación que va a venir este domingo en Cataluña, donde pedíamos los informes que habían acontecido en la Generalitat, porque los puede pedir desde el Congreso a administraciones autonómicas, necesitan la firma del diputado, del portavoz, y solicitamos ese informe para que fuera firmado por el portavoz. Pasaron un día, 2 días, 3 días, no hubo respuesta. Todo es automático, para que se imaginen, todo funciona por una intranet. Y nosotros pedimos al diputado, consta el mismo, por mensaje, con el cual, con Sergio Sayas, nos habíamos intercambiado en multitud de ocasiones, incluso nos habíamos autoinvitado unos y otros a tomar cafés, le pedimos, literalmente, que le habíamos enviado ese tema, que por favor nos confirmara si lo iba a firmar. Pasaron 2 o 3 días, vimos que el portavoz seguía abriendo tweets, enviando tweets y no contestaba. Y hoy decidimos pues poner un tweet diciendo lo que parecía, o lo que es obvio, que hemos presentado una petición para saber los informes que hay en la Generalitat sobre el cumplimiento de la sentencia del 25
100% y que el portavoz no lo había firmado. Nos preguntamos, ahora hablo en memoria porque ya no me acuerdo ni el tuit, nos preguntamos si el equipo de Feijóo, que parece que va a pactar con esta gente para Navarra, era consciente de que gente que pactaba con la CUP y que se negaba a solicitar informes, luego irán a las manifestaciones, no se preocupen, eran gente de fiar. Pues estábamos preparando el programa tranquilamente en el despacho, nos han picado la puerta. Teníamos los cascos puestos ya para hacer el programa de la mañana, nos han picado la puerta, hemos dicho pase, nadie ha pasado, nos hemos levantado a abrir, nos hemos encontrado a 2 personas con mascarilla, una en teoría la debíamos haber reconocido, admito que no la reconocía, me ha dicho esta persona es la asesora del diputado, iba con mascarilla, le he dado 2 besos, yo soy así de simpático, lo siento, supongo no la ha sentado bien, y me ha empezado a comentar. En el pasillo no han querido entrar dentro porque es más importante la escena pública en un pasillo. Han pasado por el medio algún abogado del Congreso, ha empezado a preguntarme, a indagarme que el procedimiento que habíamos hecho de poner un tuit, que habíamos puesto 25 segundos antes, imagínense la velocidad que han tenido en este caso, no era el adecuado porque ellos no habían recibido el documento. Les hemos explicado que, perdón, el documento está desde el viernes, luego nos han admitido que sí que lo habían recibido, pero que ellos no abren los documentos desde hace 10 días, no habrían ningún documento para firmar. En fin, cada uno es libre de lo que sea, y le hemos recordado que habíamos escrito al diputado. De aquí vienen unos momentos histriónicos de la mañana, cuando nos ha dicho, es que tú no eres nadie para escribir al diputado, él es un excelentísimo señor, y tú eres un pringao. Obviamente, le he dicho, perdone, señorita, llámeme de usted. Luego me he olvidado, ciertamente, porque luego yo le seguí hablando de tú y ella me sigue hablando de usted. Le he dicho que tengo un problema dialéctico, ya ven, los excesos verbales. Claro, nos ha sorprendido el mecanismo ese. Luego le hemos dicho, coño, si nos vamos a preocupar de todos los procedimientos, pues lo más normal sería preocuparnos porque el señor diputado Pablo Cambronero está vetado porque su diputado y otros diputados favorecen a la CUP para repartirse el dinero a la portavocía. Ese tema no es de interés. Eso que lo hablen los diputados. Dices, te quedas un poco así. Ya empezaba, imagínense el ambiente a caldearse. Parecía un partido, un derbi de estos interesantes. Entonces, claro, uno al final, bueno, antes del final, porque hay momentos todavía divertidos, dice, explíqueme otra vez el procedimiento, y el procedimiento, según ellos, era que el diputado ha de hablar con el diputado antes de presentar la petición de la información, luego llamarle para que la firme, y luego llamarle para que se la envíe. Y dice, joder, qué profesional todo, ¿eh? Uno pensaba, claro, y se nos ocurre decir, yo que vengo de la empresa privada, y claro, nos han dicho, no nos interesa tu currículum. Digo, coño, yo que iba ahora a alardear de mis 30 años profesionales, y parecía que no me dejaban hablar. Entonces, claro, he tenido una de esos momentos, creo que al final uno cuando se pone cabreado, intenta mantener la calma, pues intenta lucubrar. Y claro, y preguntado inocentemente, oiga, ¿y ese procedimiento que me explican, dónde está? ¿En qué normativa está? Porque yo el primer día que llegué aquí al Congreso, pregunté al grupo mixto que me dieran el reglamento del grupo mixto. Y claro, no existe. Si a ese procedimiento habían venido 2 personas con un procedimiento imaginario a echar el rapapolvo a alguien que debían pensar que se iba, perdón la vulgaridad, a chupar los cojones. Pero aún era más divertido todo, porque cuando hemos acabado la discusión, ya un poco todos fuera de tono, también hay que reconocerlo, les he dicho una cosa importante. Les he dicho, cuando estaban a punto ya de irse, en medio del pasillo, perdón, digo, todo ha ido genial. Digo, ¿me decís que vais a firmar? Sí, lo vamos a firmar las próximas horas. Hasta el momento no lo han firmado, y les he dicho, ¿me podéis pasar el procedimiento por escrito? Y la asesora se ha puesto a chillar en medio del pasillo. ¡Increíble, increíble, increíble, increíble! Y yo pensaba, ¿pero en qué cojones de mundo vive esta gente que no es capaz, una, de exigir un procedimiento que no existe?
2, de marcar clases sociales entre diputados nosotros, que lo saben muchos oyentes, que nos hemos ido a tomar el café con oyentes en la cafetería de al lado del Congreso, que hemos invitado a gente normal, que para nosotros los ciudadanos somos todos normales como nosotros mismos. Es que yo no sé qué se piensan algunos, que si ser diputado o ser asesor es ser Dios. No, es gente que está al servicio de los ciudadanos, que a mí el sueldo me lo pagan ustedes, con lo cual tengo que ser servicial con ustedes. Pues no, clases, el excelentísimo. Claro, yo como hablo, a veces hablo con jueces, lo admito, les tengo que empezar a llamar ahora ilustrísima señoría. Es ridículo todo. Eso sí, luego cuando te escriben por privado los señores diputados, Carlas, a ver si no dices eso. Esa es la clase política y el grupo de asistentes que el otro día hablamos de ellos, a lo mejor lo escucharon y estaban muy cabreados, que decíamos que eran una panda de inútiles que llevaban desde los 15, 16 años viviendo y chupando del partido. Y luego, obviamente, la incapacidad, eso lo habíamos comentado alguna vez en el canal, de pasar nada por escrito. Y eso es algo que uno que viene del mundo de la empresa privada sabe, que cualquier instrucción, cualquier procedimiento, cualquier cosa, por escrito. Y los que hemos trabajado fuera de este país sabemos que cualquier instrucción para evitar errores, para evitar complicaciones, para evitar incluso temas de traducciones, por escrito. Pues en el Congreso, no, todo se soluciona yendo al despacho del señor, creyendo que van a echar una bronca, elevando el tono de voz con chulería y una actitud un poco para nosotros sorprendente. En este país a nadie le extrañe que mañana nos despidan del Congreso, vamos a decirlo así de claro, porque esta gente es como es, pero creemos que es importante explicar las cosas tal como son. Porque si no, la sensación que puede tener alguno es equivocada. Y claro que hay políticos honrados, y claro que debe haber asesores de puta madre. Nosotros no entramos en esa calificación sobre nosotros. Y seguramente sí. Y seguramente hay gente, y lo hemos dicho, que cuando le putean como han hecho y han intentado humillar al diputado Pablo Cambronero, y lo humillan constantemente, eliminándole la portavocía, suprimiéndole el derecho a hablar como cualquier diputado, que tiene 3 veces más votos que los que tuvo el señor Sayas. Cuando eso sucede, ellos ríen, porque creen que su mundo son intocables. Y la triste realidad es que eso ensucia la democracia. Y algunos pensamos que los votantes deben saberlo y tenerlo claro. Y deben saber, oye, y luego a lo mejor están encantados de la vida, pero que señores como Sayas, señores como Oramás, por citar los dos más representativos del grupo mixto, no hablamos ya del cántabro, que no sabemos ni el nombre, ni el asturiano, apoyan repetidamente a la CUP para que sean portavoces y ingresen cantidades de dinero importantes mensualmente. Hay que saberlo. Luego a lo mejor uno lo valora importante, mientras por detrás van diciendo malos los terroristas, malos no sé qué, los que quieren romper España, pero yo les doy dinero con mi apoyo. Y también han de saber los votantes cómo se comportan los asesores, de dónde vienen, qué hacen, qué dejan de hacer, el matonismo que creen que es la esencia de su forma de trabajar. Y algunos pensamos que quizá todas estas historias las podía solucionar la propia Batet, si fuera alguien competente, obviamente. Pues primero, haciendo un reglamento del grupo mixto, cosa que existe en otros parlamentos, donde se obliga a los diputados a estar adscritos, como en este caso, a poder participar en todas las sesiones en turnos rotatorios. Nosotros lo hemos expuesto, que otros parlamentos autonómicos lo tienen, y aquí ni caso. Que se exija que todas las comunicaciones en el Parlamento internas sean por escrito, como se hace en cualquier empresa. No sé para qué se gastan tanto dinero en ordenadores y teléfonos si son incapaces de escribir 2 líneas. Y eso es lo que se llama orden, y eso es lo que se llama creer en la democracia, y eso es lo que algunos pensamos que es la esencia de la democracia. Que un diputado sea una persona cercana, no sea un excelentísimo, que nos parece muy bien que en una carta protocolaria de embajada se escriba así, pero en el día a día ha de ser alguien próximo. Y esa es la política que nosotros adoptamos con el diputado Cambronero, de acercar a los ciudadanos. Ojo, y nos podemos equivocar, no lo vamos a negar. Y algunos también, lo vamos a decir, a veces
no estamos para estas historias, pero la realidad es que pensamos que así debe ser la política. Intentar contestar a todo el mundo, se llame Paco, María, sea diputado, sea juez, o sea una persona en el paro. Y no pedimos nada a aquellos que han querido venir al Congreso. Nos da igual, ha venido gente que ha trabajado de mensajero, gente que trabaja de funcionario, etcétera, etcétera, etcétera. No ponemos criterio, autónomos, empresarios, de todo. Porque creemos que todo el mundo, de este país tiene que tener las mismas opciones y oportunidades. Y es muy lamentable, y nosotros lo hemos explicado en alguna ocasión, esto más íntimamente también lo vamos a confesar. No habíamos ido nunca al Congreso, no habíamos entrado nunca al Congreso. Y nos parece lamentable que la sede de la soberanía popular esté en manos de gente que se crean que esto es un banco cerrado, una cámara acorazada donde nadie puede entrar, ni opinar, ni preguntar. Porque claro, toda esta gente al final ha estado compinchada, digamos, durante muchos años, creyéndose que ellos son la esencia de la democracia, y no entendiendo, señor Sayas, que usted lo que es un servidor público mío y de todos los que nos escuchan. Y eso se lo debería meter en la cabeza, y coger a su asesora, si tuvieran un poco de pelotas, vamos a decirlo, y explicarle de qué va la vida. Y si no lo sabe, pues oiga, ojalá no salgan las próximas elecciones, y ojalá, como decíamos, Feijóo se piense qué socios quiere en Navarra, porque si esta es la clase política que van a venir con Feijóo, realmente es para pagar e irse. Porque no se puede confiar en la gente, y lo acabamos aquí. Una, que se inventa procedimientos, no se puede confiar en la gente. Dos, que cree que hay clases sociales en la política. Y tres, no se puede confiar en la gente que tiene miedo a pasar por escrito las cosas y no contesta a los ciudadanos. Esa es la realidad. En un día donde habíamos dicho que íbamos a explicar historias diferentes, al final nos hemos abalanzado un poquito. ¿Saben una cosa importante que siempre hemos dicho en este canal? Que aquí no nos tenemos que casar con nadie. Que aquí explicamos las cosas que creemos que es importante que los ciudadanos sepan, que a lo mejor se sorprenden escuchando estas historias, pero es que seguramente han pasado durante muchos años y nadie las ha explicado. Y en una sociedad de la información es bueno saber, para que la gente luego tenga la capacidad de tomar sus propias decisiones de una manera personal e intransferible. Y en eso creemos algunos está el sentido de la democracia. Decíamos antes que algunos a eso les llaman ser gente de Estado. A mí me la suda, perdón, pero creemos que aquellos que no nos vinculamos a nada, que simplemente buscamos que la política se convierta en algo que apasione a los ciudadanos, hay que empezar a pensar que para que eso suceda ha de haber políticos que se comuniquen con ellos y que no vivan en un mundo cerrado, en un mundo apagado y en un mundo donde solo piensan en ellos mismos. Nosotros estaremos mañana nuevamente por allí por el Congreso. Bueno, si no hay programa al mediodía es que nos han partido la cara, vamos a decirlo. Cualquiera en estos momentos no se fía de nadie ya. Y la realidad, tendremos mañana el segundo café, no se engañen, y tendremos ya desde Barcelona el programa de noche, como siempre Patreon, canal Transferencia, y como siempre decimos, yo con un poco de chascarrillo, vamos a decirlo así, seguimos.